Vamos a ir a la poderosa palabra del Señor que nos hace tan bien a nuestras vidas. Vamos a compartir en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, a contar del versículo 18 en adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Padre, muchas gracias. Es un privilegio. Yo me siento honrado. De verdad, Señor, conoces mi corazón. Has hecho mucho con muy poco, con lo que yo soy, y te doy gracias. De verdad, Señor, tú sabes que te amo. Y una vez más, Señor, aquí me presento delante de ti para pedirte que me uses como un instrumento en tus manos, Señor. Unge mis labios, Señor, y lleva estas palabras hasta donde tú quieras llevarlas, porque estoy seguro que no volverán vacías. Gracias, glorioso Espíritu Santo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Antes de ir a la palabra, quiero saludar a toda la gente que nos escucha en la radio y a la gente también que en sus teléfonos, en sus televisores, en sus computadoras, siguen lo que pasa en este lugar. Que Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Estuve hace poco en una iglesia en Chile, estaba afuera despidiéndome y me dice una hermana: siempre los vemos en YouTube, dijo. Gloria al Señor, que Dios les bendiga. Son muchos hermanos, algunos nos dejan mensaje ahí, otros no nos dejan mensaje, pero sean bendecidos en el nombre del Señor. Este pasaje que hemos leído, ¿sabe? A mí en lo personal me llama poderosamente la atención. Yo creo que es demasiado grande lo que la palabra del Señor nos está enseñando aquí. Sabemos, porque lo dice la Escritura, y el propio Señor Jesucristo destacó a Juan como uno de los hombres más grandes nacidos de mujer. Como que Juan el Bautista, estamos hablando como que él es el que une el Antiguo Testamento con el Nuevo, porque siendo el último de los profetas, lo dijo Jesús, se recuerda, lo vimos en Lucas capítulo 16, versículo 16. Juan, imagínense si usted va a los primeros capítulos de Lucas o de Mateo, Juan el Bautista, insisto, ¿sabe que él predicaba en el desierto? La Biblia da detalles incluso de lo que era su dieta. Y en una de esas actividades, mientras él bautizaba gente, discípulos, apareció Jesucristo. Él había anunciado: viene uno detrás de mí que es más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni de atar sus sandalias. Juan el Bautista la tenía clara. Juan el Bautista sabía que sobre su vida había un llamamiento, había una misión que él tenía que prepararle el camino al Señor. ¿Sabe? Yo me imagino, no sé si usted se imagina, pero yo me imagino cómo debe haber sido ese momento en que Juan estaba bautizando a sus discípulos y en la escena aparece Jesucristo. Debe haber sido algo tremendo. Oiga, si fue tremendo cuando Jesús apareció en nuestro camino. Yo le contaba ayer a la gente ahí en la campaña cómo fue que Jesús apareció en nuestro camino. Yo no me voy a olvidar nunca. Era la tarde de un día donde era un día normal. Mi mamá estaba enferma. Los médicos le habían dicho que su enfermedad era incurable. Pasaron unos hombres predicando a Jesucristo, anunciando a este Jesucristo tan grande. Y sabe, y pasaron a la casa de mis abuelos a pedir agua caliente para tomarse un tecito. Y en eso mi abuela, porque el Señor la usó a ella, le dice al encargado de los ciclistas: ¿por qué no oran por mi hija? Y bueno, oraron. Y sabe, el Señor hizo lo que los médicos no pudieron hacer. El Señor sanó a mi mamá. Y de ahí yo estaba incluido también dentro del pack. Era un niño, entonces el Señor llamó a mi mamá, me llamó a mí también. Entonces nunca vamos a olvidar eso, porque sabe, ha sido lo más grande, lo más maravilloso. El día que Jesucristo apareció en nuestro camino, nuestra vida cambió.
Es cierto, no hemos estado exentos de problemas, tenemos problemas. Pero si para usted, para mí, a veces hay problemas difíciles, pero usted y yo tenemos a quien acudir. Por eso que para el mundo es más difícil. Por eso que hay gente del mundo que no la piensa tanto, toma decisiones drásticas, ve la puerta cerrada y toma decisiones dramáticas. Pero nosotros sabemos a quién acudir. Sabemos que el Señor las cosas que permite en nuestra vida, que lleguen, que ocurran, es con un propósito. Si la Biblia dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Entonces en esa imagen de Juan mientras bautizaba aparece Jesús. ¿Y sabe qué? Para ser bautizado por Juan, Juan el Bautista. Insisto, y Juan la tenía clara, no, yo no soy digno de hacer esto. Si él había dicho, viene uno que es más grande que mí. Y ahí estaba, en vivo y en directo. Ahí había aparecido. Y Jesús se bautizó, no porque hubiese cometido pecado. Jesús se bautizó porque llevaría nuestros pecados. Se bautizó Jesús. Y eso no fue todo. Porque ocurren sucesos sobrenaturales. Dice la Biblia que del cielo se escucha una voz. ¿Quién la tiene que haber escuchado Juan también? Este es mi Hijo amado. Oh, yo no sé cómo será eso. Oiga. ¿Cómo será? A lo mejor usted en su casa o donde ande y de repente se escucha una voz. Yo he tenido la experiencia de oír a gente decir, ¿sabe qué? Escuché la voz audible de Dios. La relatan como una voz de autoridad. ¿No es cierto? Porque usted no se imagina una voz temblorosa. Usted se imagina una voz. Este es mi Hijo amado, el cual tengo complacencia. Y eso no es todo. Y eso no es todo. Porque dice la palabra del Señor que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Usted lo ha visto a lo mejor representado en las películas, pero yo creo que en las películas es una imagen que se hacen. Debe haber sido mucho más espectacular haber estado ahí en vivo y en directo. Juan el Bautista tuvo problemas. A Juan el Bautista, por cumplir su ministerio, su rol profético, se le pusieron las cosas cuesta arriba. Por denunciar la corrupción en el gobierno, en las autoridades, ¿sabe qué? Encontramos el primer regalo de cumpleaños, por lo menos en el Nuevo Testamento. El primer regalo de cumpleaños fue solicitado, si mal no recuerdo, por Herodías, que pidió la cabeza de este hombre de Dios. ¿Y sabe qué? Se le pusieron las cosas oscuras a Juan. Juan, como hombre de Dios, a mí se me hace la idea que cuando lo van a ver sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista, y él aparta dos y le da una misión, porque Juan en esa hora crítica, ¿sabe? Le pasó lo mismo que a usted. Que empezó a cuestionar, empezó a hacerse preguntas. Él quería estar seguro. Él ya había visto momentos espectaculares. Si acabo de decirle, imagínense lo que significa estar con Jesús ahí en vivo y en directo. Lo que habían anunciado los profetas, ahí estaba, para ser bautizado por él. Escucha la voz. Sabe lo que ocurre. Juan el Bautista estaba ahí, pero estando privado de libertad. Consciente de que probablemente vivía los últimos momentos de su vida, Juan tuvo serias preguntas. Serias preguntas. Y aquí aparece. Llama a dos de sus discípulos, le da la misión. Vayan a preguntarle a Jesús. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es tremendo esto, ¿eh? No sé si usted logra tomarle el sentido de lo que significa esto. Juan estaba preso y manda a preguntarle a Jesús. Y sabe como que, no sé, dan ganas de decirle a Juan, pero Juan, ¿qué está pasando?
¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con tus convicciones? ¿Qué está pasando si tú sabes que Él es el que había de venir? Tienes evidencia de aquello. Pero Él está pasando su hora de aflicción. Él está pasando un momento difícil. Si quisiéramos graficarlo, Él está ahí en ese valle de sombra, de muerte, donde empiezan a llegar las inquietudes. ¿Acaso a usted no le ha pasado alguna vez incluso llegar a pensar, ¿realmente le importaré a Dios? ¿Realmente seré yo una de las personas escogidas de Dios? Y si a lo mejor es un poquito más bíblico, más bíblica, a lo mejor puede decir, seré a lo mejor solamente un llamado. ¿Ve que son muchos los llamados y pocos los escogidos? ¿Será que el Señor realmente a mí me ha llamado? Si mire cómo me están saliendo las cosas. ¿Ha escuchado usted a personas? Yo lo he escuchado, nuevos creyentes que han llegado a Cristo. Y sabe, ellos dicen, antes de hacerme evangélico estaba mejor. Y ahora miren cómo estoy. ¿Ah? Estoy pasando situaciones que nunca había pasado. Y mucho, porque lo dice la palabra cuando Jesús enseña la parábola del sembrador. ¿Sabe qué? Hasta ahí llegan. Los afanes, las preocupaciones, hacen que finalmente esa palabra que fue sembrada en ese corazón no prospere. ¿Sabe? Me siento representado con el profeta Juan el Bautista. Porque hemos tenido que atravesar momentos como ese. Hemos tenido que vivir momentos difíciles. Y es tremendo lo que Juan manda a preguntar. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cortito el mensaje. Cortito. Eso tenían que decirle los discípulos de Juan a Jesús. Sigamos lo que dice, diciendo las Sagradas Escrituras, el evangelista Lucas. Dice, cuando pues los hombres vinieron a él, a Jesús, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Estaba complicado, Juan. Estaba complicado, Juan. ¿Ve? Por eso que usted no puede basarse en una experiencia especial que haya tenido con el Señor. Porque claro, hoy día, por ejemplo, en alguna reunión usted puede sentir la presencia de Dios, irse llenita a su casa. Pero va a venir la hora difícil. ¿Acaso no dice la Biblia ahí en Efesios 6, cuando el apóstol Pablo enseña acerca de la armadura de Dios, acaso no habla del día malo? Para que podáis estar firmes en el día malo. Y después que menciona todo eso, ese detalle de esa armadura, dice, y habiendo acabado todo, relájense. Gloria a Dios, gloria a Dios. Está atenta. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estar firme. Porque ¿sabe qué? Como le decía el otro día yo a una persona, angustiada. Claro, es fácil servir a Dios y estar bien cuando todo va bien. Eso lo hace cualquiera. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando las puertas se te cierran, cuando usted fue seguro al médico, seguro, y yo declaro, ve que hoy día la gente declara, decreta, yo decreto que no hay enfermedad, que no hay nada, libre, sano para la gloria del Señor, amén. Y el médico le dice, ¿sabe qué? La cosa está complicada. Es más, está peor de lo que nosotros pensábamos. Gloria a Dios. No es fácil eso. Quienes lo hemos vivido sabemos lo que se siente. Usted tiene dos opciones. O a tomar una actitud de rebeldía en contra de Dios. Decir, Señor, ¿pero por qué? Si yo te estaba sirviendo. Yo estaba tratando de hacer las cosas bien. Mira este hermano cómo vive, esta hermana. Yo sé cómo vive, sin embargo, yo que estoy tratando de hacer las cosas bien, que trato de cumplir, de serte fiel, a mí me pasa. Hay gente que no ha resistido eso.
Hay gente que ha tomado sus cositas, se ha ido. Y si no me cree, vaya a darse una vuelta a la unidad de cuidado intensivo, a la UCI, a la UTI, donde ahí se ha puesto a prueba la fe de mucha gente que ese día ha decidido no seguir sirviendo más a Dios porque Dios no hizo lo que ellos estaban esperando. Vive Dios que lo que le digo es verdad, porque no es fácil. Sin embargo, hay otros, ¿sabe? Que lo que han hecho en esos momentos, en esas circunstancias, se han humillado al Señor. No entiendo nada. No sé por qué está pasando esto. No quisimos que pasara. Y sabe que lo único que hacen es como quien dice derramarse delante del Señor y le pasan las llaves. Estamos en tus manos. Yo lo he escuchado de gente. Le hemos pedido al Señor, le hemos dicho al Señor que haga su voluntad con la mamá. Que Él haga como quiera hacer con la mamá. Oiga, qué difícil eso. Es difícil eso. No es fácil. No es fácil cuando un ser amado suyo está ahí y usted sabe que Dios puede hacer el milagro. Usted sabe que Dios puede levantar a esa persona. Y cuando Dios determina otra cosa, no es fácil. No es fácil. No es fácil ni siquiera para los cristianos. Nos tocaba escuchar a un varón, 20 años de fallecido su hijo, y todavía sentir el dolor de casi sentir una cuenta pendiente con Dios porque Dios permitió eso. Comprendemos mejor a Juan. Juan sabe que probablemente su ministerio está viviendo la recta final. Lo que quiere saber es si puede morir tranquilo, en otras palabras. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Gloria a Dios, que Dios nos ayude. Dice el versículo 21, en esa misma hora, o sea, en ese momento, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio vista. Mire, fíjese que no es casualidad que la Biblia lo relate así, ¿eh? Ellos vienen a hacerle una pregunta. Y Jesús, antes de responderle con palabras, le responde con hechos. Gloria, tremendo esto, ¿eh? Jesús es tremendo, grande, poderoso. Mire, dice, sanó, ¿a cuántos? A unos pocos, 2 o 3. A muchos, dice la Escritura. A muchos de enfermedades y plagas. Dice, y de espíritus malos. ¿Sabe lo que está haciendo Jesús ahí? Jesús está haciendo ejercicio de lo que habían hablado los profetas, porque el Mesías haría todo esto. Mire, y sigue diciendo la Escritura, versículo 22, una vez que le da esa respuesta en hechos, dice la Escritura, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Imagínense, ellos van a decirle, Juan nos mandó Jesús. Y el mensaje es este. Eres tú, oiga, no sé, a mí me da, no sé, como hasta escalofrío, me imagino, me veo ahí. Eres tú el que, perdón, pero eres tú el que habría de venir, o esperaremos a otro. Eso dice él. Y Jesús hace milagros. Jesús libera gente. Jesús le da vista a ciegos. Y ahora escuche. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. ¿No le llama la atención algo? Que Jesús podía haber dicho, oh, qué falto de respeto, que se cree. Pero perdona, ¿quién le está diciendo esto? Si yo soy. En ninguna parte aquí Jesús como que reprocha la pregunta de Juan. No. Mire lo que le manda a decir, eso que estamos diciendo. Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los
pobres es anunciado el Evangelio. ¿No extraña algo aquí en esta respuesta? ¿No extraña algo usted? ¿No extraña que Jesús no le haya dicho, díganle que sí? ¿No extrañan eso? ¿Le podía haber dicho, sí, díganle que sí? No, primero llegan estos discípulos y Jesús hace milagros. Da vista a los ciegos, libera gente, sana a muchos enfermos de enfermedades y de plagas. Y luego les dice, vayan y díganle a Juan lo que han visto y oído, porque Juan conoce la palabra. Saben que el Mesías haría todas estas cosas. En otras palabras, Juan, quédate tranquilo, porque Él es el que había de venir. Porque los ciegos ven, los sordos oyen, los enfermos son sanados. Y no solamente eso, escuche, los muertos son resucitados. Gloria al Señor. Yo le preguntaba el otro día, conversábamos con unos hermanos, ¿cómo sería que en un velatorio el Señor nos use para resucitar a un muerto? ¿Quién estaría primero afuera? ¿Ah? ¿Se imagina o no? Se lo vea sentar ahí, ayayaycito. Pero no se olvide de lo que Jesús dijo, que las obras que Él hizo, nosotros también haríamos. Y no solamente eso, y aún mayores. Gloria al Señor. Mira, aquí está la respuesta. Sí, Juan, Él es el que había de venir. Y más encima, ellos podían decirle, estos discípulos de Juan, Juan, nosotros lo vimos y Él estaba ahí y sanó a la gente, liberó a la gente, resucitó muertos. Juan, Él es. ¿Ve? ¿Puede llegar la hora crítica? Sí. Pero Juan hizo lo que había que hacer. Juan no se quedó con la duda. Juan no le hizo caso al enemigo. ¿Acaso no cree usted que el enemigo le habrá traído un par de saetas encendidas ahí? ¿Acaso no cree que el enemigo habrá llevado unos mensajeros? Mira, estáis puro dando la hora. Más encima aquí te van a matar. ¿Para qué? No. Hizo lo correcto. Mandó preguntar a Jesús. Y usted y yo también podemos hacer lo mismo. No necesitamos tener discípulos, sino que solamente nosotros necesitamos hacer lo que dice la palabra del Señor. Clama a mí, que yo te responderé. Humillarnos delante del Señor. Mira, Señor, estoy pasando esta situación, no entiendo nada. Como un día, yo me acuerdo, hace muchos años, fui a la presencia del Señor a decirle al Señor, Señor, hasta aquí llegué yo. Nada más. No sigo más, yo no puedo más con esta situación. Yo fui a decirle al Señor. Yo sé que eso no sorprendió a Dios y Dios sabía. Fui, me puse de rodillas y mientras oraba, póngame atención, acá está la bendición. Mientras oraba, ¿sabe? Se fue todo eso. No le dije esas palabras al Señor, porque el hecho de haberme arrodillado, de haberme humillado, el Señor comenzó a obrar, el Señor comenzó a sanar, el Señor comenzó a restaurar. No le dije yo al Señor al final, Señor, yo tiro la toalla, porque yo me levanté de esa oración bendecido, fortalecido. Quizás las cosas en ese momento siguieron tal cual como estaban, pero el Señor me fortaleció. Usted no necesita mandar gente a preguntarle, Señor, ¿de verdad me escogiste? ¿De verdad, Señor, tú me llamaste o yo vine incluido dentro del pack de otra persona? No necesita mandar a nadie, sino que usted mismo le puede decir, Señor, hay en mi vida un llamado. Hay en mi vida propósito, no es pecado. Si mire, Jesús no le dice que se cree ese falto de respeto. Acuérdense que Jesús es Dios. No le dice eso. El amor, la ternura de Jesús con esos discípulos que llegan y Jesús ahí en esa misma hora les muestran. Imagínense lo que significa ver resucitar muerto. A un ciego que recobre la vista en el momento, sin terapia. Ahora, mire, va a tener que ir a rehabilitación. No, así instantáneo. Que sordos comiencen a escuchar. Es tremendo, oiga, eso es tremendo. Eso estaban viendo ellos. Yo me imagino que están con los medio ojos.
viendo lo que Jesús estaba haciendo. Díganle ahora a Juan lo que han visto y oído, porque usted va a encontrar evidencia, porque Dios también le puede dar señales, pero busquen el lugar correcto. Juan le mandó a preguntar a Jesús. Ahí había que ir. ¿Ah? El mismo que dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Ve, ahí tenemos que acudir. Yo no sé qué momento está viviendo usted hoy. Quizá ya está en la segunda parte. ¿Ah? Donde sí, es Él, dale. Es Él, no esperes a otro. Lo vimos nosotros. A lo mejor está en esa segunda parte. Pero probablemente usted o alguna de las personas que nos está escuchando, viendo, está atravesando esa hora de la duda, esa hora del cuestionamiento. Yo le quiero decir en el nombre del Señor, acuda al Señor. Busque en el Señor su respuesta. No suelte al Señor por nada, porque ese es el peor error que podemos cometer. Porque hay gente que en la primera situación se aleja del Señor. Porque la prueba produce presión. Y sabe usted que esa presión puede solamente tener dos efectos. Dos, no tres, dos. O nos acerca más al corazón de Dios, o nos envía lejos del corazón de Dios. Elija la primera. Elija la primera. Aunque no entienda, aunque no le encuentre sentido, elija la primera. Humíllese al Señor, de verdad, de corazón, humíllese al Señor. Si uno sabe cuando realmente se humilla, ve que también hay una humildad falsa, pero uno sabe cuando realmente está humillado. ¿Cuántas veces hemos llegado al Señor? Como yo le decía en esa ocasión, hasta aquí llego yo, nada más, Señor, ya está bueno de todo esto, yo no puedo más, cargado, agobiado. Hasta aquí llegó yo y fui, me acuerdo, decididamente a tirar la toalla. Pero en esa oración yo tuve mi encuentro con el Señor. En esa oración, ¿sabe? Cuando me levanté de esa oración ya no quería tirar la toalla, porque no era tan complicada la situación, porque el Señor tomó mis cargas y el Señor la llevó y el Señor me ayudó. Póngase de pie, por favor. Padre Santo, en el precioso nombre de Jesucristo, cuántas personas hoy día están afligidas, cansadas, agobiadas, incluso, Señor, hermanos nuestros en la fe, que atraviesan, Señor, una noche oscura, donde, Señor, hay pocas señales de luz. Pero cuando tú apareces, Señor, en la vida, cuando tú apareces en la escena, aparece la luz, porque tú eres luz. Hay muchas veces, Señor, que tú permites eso, para que crezcamos, Señor, para que, Señor, consolidemos nuestras convicciones que estén ahí, claramente en ti, Señor, porque también nos sirve de testimonio. Padre Santo, miramos el ejemplo de este varón, Juan el Bautista, uno de los más grandes profetas, el que fue encargado de anunciar, preparar el camino al Mesías, pero también vivió su propia situación. También, Señor, en un momento lo invadió la inquietud, la duda. Señor, sin embargo, supo acudir y preguntar en el lugar correcto. Señor, cuántas personas en este momento, Señor, atraviesan aflicción. Cuántas personas, Señor, en lo privado lloran, sufren, lleno de preguntas, Señor. Incluso, Señor, cuántas personas hoy cuestionan su existencia. Algunos, Señor, nos están escuchando por la radio. Algunos están ahí, Señor, buscando encontrar, Señor, a través de este programa, Señor, una respuesta, encontrarse contigo. Glorioso Espíritu Santo, quieras tú en esta hora tocar sus vidas. Que a través, Señor, de las ondas radiales, a través del internet, Señor, hasta donde estemos llegando, Señor, fluya sanidad. Esa fortaleza, Señor, que nos trae tu poder. Señor, tú dijiste en una oportunidad
Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Señor amado, tal cual como me ocurrió a mí en esa situación, donde ahí, rendido a tus plantas, encontré nuevas fuerzas, Señor. Oramos, Señor, también por cada una, Señor, de las personas que en este momento, Señor, están aquí y quienes, Señor, también nos están escuchando por la radio. Poderoso eres tú, Señor, para en este momento hacerles ver una luz de esperanza, mostrarle el camino a seguir, Señor, así como lo hizo Juan, que supo, Señor, enviar a sus discípulos porque él estaba preso al lugar correcto y encontrar, Señor, esa respuesta tuya. Así nosotros hoy día también, a través de Jesucristo, tenemos acceso directo al trono de las gracias. Esos cielos hoy día están abiertos también para nosotros a través de Jesucristo. Gracias, glorioso Espíritu Santo. Consuela, sana, restaura, te lo pido en esta hora, Padre Santo, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor.